Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Es un honor poder compartir contigo esta experiencia de capacitación y poder generar este contenido de valor para todo el proceso que estamos siguiendo. Me presento, mi nombre es Nacho Torres y probablemente ya hemos tenido el placer de podernos conocer. Si no, déjame presento, pertenezco al equipo de Casey Talent como coach consultor y durante todos estos años de experiencia hemos decidido generar este material para acompañarte y puedas con una forma más calmada, en la comodidad de tu casa, poder tener este material que va a servirte de apoyo para todo el proceso con los retos y los desafíos que vamos a estar desarrollando a lo largo del programa. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante. Y bueno, pues primero que nada quiero, bueno, darte las gracias por dedicarte este tiempo. Es importante que saques una libreta con tu pluma para que hagas algunas anotaciones que te van a servir. Y quiero compartirte pantalla para poder iniciar esta información que va a ser de mucho valor. Aquí lo que vamos a hacer es presentarte lo que es el tema de capacidad organizacional, un tema muy clave dentro de todo este proceso. Y bueno, dándote la bienvenida a nombre de todo el equipo de Casey Talent, vamos a comenzar. Este tema de capacidad organizacional es un tema donde después de haber tenido las fases iniciales, vamos a hacer una revisión directamente de esta capacidad organizacional que se refiere al análisis de las descripciones de puestos, de lo que son las funciones relativas que son importantes para la operación, pero también nos vamos a dar el espacio para hacer una revisión del organigrama. Aunque no lo creas, esta dinámica, aunque es por así decirlo conocida dentro de los procesos, pocas veces se tiene como un control para estarlo actualizando. Y hoy es un muy buen momento. Te podríamos decir que prácticamente un 80% de los clientes con los que nosotros hemos intervenido han dejado de lado, es decir, se ha quedado un poquito en el tintero y algunos no tienen como este plan de estar en una revisión y sabemos que en una organización constantemente se están haciendo cambios. Hoy es un muy buen momento y te va a servir para detenernos y poder hacer esta revisión con la finalidad precisamente de que a la hora de estar desarrollando pilares fundamentales o la etapa en la que nos encontremos en tu proceso, lo importante es detenernos para hacer esta revisión y, ¿por qué no? Alinearlo en esta segunda o tercera fase, dependiendo cómo lo encontremos en tu proceso de comunicación. Aquí, básicamente, el objetivo, además de hacer una actualización, es tener un acercamiento con las personas de actualización. Recuerda que en este proceso de implementación de indicadores de desempeño, empezamos no solamente con lo que es la imposición o la comunicación inicial de, mira, ya desarrollamos estos indicadores, así es como se van a hacer. El empezar a preparar a las personas para tener estos acercamientos, ir induciéndolas a todo lo que es el programa, es una manera mucho más funcional para que las personas vayan incorporándose de una manera mucho más proactiva. Entonces, te voy a explicar, muy probablemente en el proceso donde ya estemos contigo, ya se hizo una alineación, ya se hizo una presentación, ya se establecieron cuáles eran probablemente pilares fundamentales como propósito, razón de ser, valores, FODA, objetivos clave. Muy probablemente esto ya se definió, se dejó documentado con algunos retos. Bueno, la idea a partir de ahora es, en esta definición donde nos encontramos, en esta estructura es el poderlo alinear para poderlo comunicar. Vamos a hacer ese análisis de roles, responsabilidades de equipo centrados en el cliente. Y por lo tanto, bueno, vamos a iniciar con esta pregunta importante. ¿Cómo estamos organizados? ¿Cómo estás organizado en toda tu estructura, en tu organización? ¿De qué manera están organizados? Algunos tienen ya muy estructurado lo que es la parte de muy definido los roles, las posiciones, a quién le reportan, otros no. La idea es que este ejemplo con el que te voy a presentar no sustituya, sino al contrario, retroalimente y además te ayude a que puedas fortalecer esos vínculos. Entramos, te voy a poner aquí un ejemplo, un organigrama actualizado. ¿Cómo está? Te muestra básicamente cuáles son esas líneas, dónde se están dando las áreas, donde se están generando esas líneas de comunicación, qué injerencia tiene hacia los lados o a las responsabilidades directas hacia abajo.
Tener un organigrama nos ayuda principalmente para saber cómo está planeado nuestro equipo de trabajo en comunicación, líneas de mando y por lo tanto también nos da una visión general de hacia dónde estamos cargando para hacer detecciones a futuro de capacitación, comunicación o ciertas intervenciones. Lo importante aquí, por ponerte un ejemplo, es cuando tenemos muy definidas por áreas, podemos saber perfectamente qué funciones o en futuras planeaciones qué cambios son convenientes para poder crecer las líneas o disminuir o hacer ciertas transiciones con facilidad. Este mapa es una herramienta fundamental que la tenemos que tener actualizada. Nuestra sugerencia es que lo puedas tener alrededor de cada 6 meses. En algunos procesos, dependiendo de los movimientos, se tiene cada 3 meses o cada año. Lo importante es que tenga documentado una fecha donde se sienten tanto tú como los directivos para hacer una revisión, por lo menos de tu área es muy importante. Aquí te estamos presentando un organigramo general, pero es muy probable que en el proceso que estamos llevando contigo estemos impactando únicamente una cierta área en específico. Eso no significa que lo tengan que hacer en toda la organización, sino que tengas la posibilidad de preguntarte cómo estoy organizado, organizada en este momento, sentarte, hacer una revisión de ese organigrama que tienes actualmente y, ¿por qué no? Darle una actualización para poder acomodar y dejar este documento en este reto ya preparado. Las descripciones, continuando con este tema, las descripciones o los objetivos de una descripción de puesto, te voy a comentar aquí unos detalles importantes, es el pilar para la atracción de candidatos. Cuando nosotros, te lo voy a explicar desde mi experiencia, a lo largo de más de 12 años trabajando para empresas transnacionales, las descripciones no solamente es un documento de cumplimiento, sino también de la misma manera es una guía que tiene diferentes funciones. Por ejemplo, una de ellas es el pilar para la atracción, porque al dejar definido el describir el cargo y los requisitos principales para la contratación, ya no necesitas, por así decirlo, sentarte y empezar a redefinir, sino ya dejaste muy claro qué es lo que está requiriendo de cualquier persona que quisiera incorporarse a la organización en el puesto que está ocupando. Además de esto, nos brinda una claridad, porque al tener bien definidos, se clarifica la comunicación de la expectativa que yo tengo como la expectativa del candidato o empleado que ya está dentro de la organización para alinearnos y poder hacer esta priorización de qué actividades son importantes, cuáles las vamos a dejar, que tal vez a lo mejor son enunciativas, pero son igual de importantes, pero que tienen menor peso. Cuando hacemos esa alineación, también en la claridad, en procesos de inducción, nos puede ayudar para que la persona esté bien preparada para poder abordar y poder recibir esa posición y por lo tanto también le quede muy claro hacia dónde quieren dirigir los resultados. Y por último, fomenta el compromiso, porque cuando un colaborador tiene claro lo que le corresponde hacer, no hay ese tipo de sorpresas y esto incentiva el compromiso hacia la organización y hacia las metas, porque ahí queda clarificado qué estoy esperando, cómo va a ser medido y por lo tanto en el uno a uno, en esa inducción o en esas charlas centradas en el colaborador, nos van a ayudar en el acercamiento a poder decir cuáles son aquellos requisitos que yo estoy esperando, cómo vamos a estar trabajando. Y de verdad, esta parte en ese acercamiento genera mucho más confianza, más comunicación y se incrementa un nivel de satisfacción dentro de la organización. Esto es básicamente la razón fundamental por la que es importante tener documentos actualizados de todas las posiciones. Como te comentaba al principio, en algunos momentos nos ha tocado que estos documentos nos han dicho, ya están listos, ahí los tenemos. Sin embargo, la idea de este proceso en el que lo estamos fomentando es que saques esos papeles y puedas darle una actualizada. Probablemente te funcionaron cuando inició, cuando se elaboraron, pero constantemente por las necesidades de la operación pueden ir cambiando las prioridades. A lo mejor hay cosas que puedas resaltar, cambiar el orden o sencillamente darle una estructura diferente que te ayude a comunicarlo. Recuerda
que el objetivo principal es el acercamiento, además de la actualización, el tener esos acercamientos uno a uno con las personas. Sin embargo, antes de entrar a ese tema, me regreso y pues bueno, aquí te haría algunas preguntas claves. Tú que estás haciendo este proceso y tienes este reto que lo vamos a estar acompañando. Primero, cuando tengas el documento, habrá que preguntarse, propósito, ¿para qué existe el puesto? Incluso estas preguntas las puedes llevar para que genere claridad en la otra persona, en el colaborador. ¿Para qué existe el puesto? ¿Tú para qué crees que existe este puesto? ¿Cuál es su razón de ser? ¿Cuál es la contribución global a la empresa? Para que no solamente quede un resultado aislado, una actividad a lo mejor con un bajo impacto. Todo lo que se hace resuena en todos los niveles de la organización, incluyendo en el cliente. Responsabilidad. ¿Cuáles son los compromisos y obligaciones a los que debe de dar respuesta este puesto? Y entonces poderlo ir empatando para ir acomodando las prioridades. La función. Es un conjunto de actividades, roles, tareas. Por ejemplo, una de las funciones de recursos humanos es el reclutamiento. Clarificar cuáles son las funciones claves nos va a ayudar para que a través de estos enunciados podamos generar un cierto alcance. Y esto nos ayude para poder decir dónde inicia y dónde termina, hacia quién va dirigido, hacia quién no va dirigido. Y por último, un análisis de tareas y actividades. Ahora sí nos vamos a detallar. Son las tareas específicas para cumplir una función. Como te decía anteriormente, vamos a detallar ese alcance, pero con acciones específicas. Volvemos a poner un ejemplo. Para cumplir la función de reclutar, una de las tareas es contactar al solicitante vía telefónica o por correo o por redes sociales para obtener más información de la vacante. Poder realizarlo es importante para tener en cuenta 4 preguntas básicas. ¿Qué hace el empleado? ¿Cómo lo hace? ¿Y para qué lo hace? Es decir, cuando nosotros nos enfocamos en este análisis de tareas, desarrollándolas, nos genera como en este plan de acción, el cómo podemos garantizar que esa función se complete y por ende también puede impactar en el resultado. Por lo tanto, aquí te dejo algunas nomenclaturas para que las puedas incluir a la hora de estar haciendo esta revisión de los documentos de las descripciones de puesto. Verbo de acción, lo que es un objeto, es decir, hacia dónde va dirigido, con qué herramientas lo va a hacer, para qué es igual al propósito para el que lo va a hacer y esto nos da como resultado una tarea en específico. Esta es un poco la nomenclatura como ejemplo para que lo puedas estar desarrollando junto con las preguntas que te acabo de presentar y te sirva para que vayas puliendo ese documento. Y quiero hacer una nota muy importante. Más adelante, en la siguiente lámina, voy a presentarte unos ejemplos. Recuerda que no se trata de hacer un documento nuevo. El que ya tienes, con el formato que tú tienes, respetando los lineamientos o los formatos autorizados, dependiendo del tipo de organización que estés manejando, ese formato vamos a ver la posibilidad de incluirle, pero sobre todo el contenido vamos a pulirlo. De eso se trata. Algunas personas me dicen y algunos insisten en que es crear algo diferente. No, para no tener documentos distintos, es sobre el que tú ya tienes, pero retroalimentarlo para poderle hacer adiciones que nos puedan mejorar el que quede más clarificado. ¿Por qué? Porque esto te va a servir para poderlo llevar con tu equipo de trabajo, con tus directos, para tener estos acercamientos uno a uno. Aquí te pongo un ejemplo de una descripción de puesto. Voy a írtelo desarrollando. Vemos frases claves como en la parte superior, algunas claves, palabras que nos van a ir ayudando. Denominación del puesto, si es que lo tiene, a qué área o departamento pertenece, cuál es la jornada laboral para determinarla dependiendo de las características, cuál es el horario, localización, si es que hay diferentes sucursales o se va a estar moviendo, cuál es el jefe directo, el número de titulares que pudiera tener a cargo y el número de personas a cargo. El número de titulares se refiere a las personas que tiene por arriba. Hacer en el siguiente espacio un breve, vamos a decir, organigrama para que veamos dónde está localizado y cuál es la injerencia que tiene tanto arriba como abajo. Luego nos pasamos al siguiente cuadro, que es el propósito de puesto, y hacemos una breve descripción de cuál es el para qué está esta creación de puesto, la responsabilidad y poderlo poner de una manera general. Y ahora sí, cuáles son las funciones principales. Si te fijas aquí, el detalle es poder enumerarlas
pero un tip que te va a servir es tenerlas priorizadas. En algunos formatos le colocan el porcentaje como una ponderación del nivel de responsabilidad y la importancia que tiene. Esto tal vez te pueda servir, te digo, dependiendo de la capacidad organizacional que estemos desarrollando. Por eso este proceso lo estamos haciendo a la par. Dentro de los retos que estamos haciendo, esta parte es muy importante para irla desarrollando a la par, ¿sale? Es decir, lo vamos a estar alineando junto con los demás retos del programa, pero esto nos va a ayudar para que lo puedas ir actualizando, para tener esto junto con los demás y prepararnos para lo que es la siguiente fase de ya crear los indicadores de desempeño. Si todavía no estás en este programa con alguno de los servicios que nosotros ofrecemos y estás escuchando esta charla, no importa que seas de recursos humanos, este documento y este entrenamiento, este acercamiento te va a ayudar a que si tú estás a cargo de una organización, el tener ya definida la información te va a dar mucha claridad, te va a dar mucho orden y además el poder impactar positivamente con tus colaboradores. Siguiente, además de este formato, continuamos. Viene ya desarrollado lo que son las tareas complementarias y de apoyo. Colocamos estos extras si es que hay algo que tengamos que diferenciar. Uno interesante es las relaciones internas y externas, por ejemplo, con proveedores, por ejemplo, con colaboradores de la misma organización y finalmente si hay algún cliente externo que al que se le esté dando servicio. Colocamos o diferenciamos lo que son los indicadores, esos detalles que se les van a estar evaluando, cuáles son los objetivos de esos que se están buscando alineados a la organización y por último estaremos describiendo lo que es la parte de detalles que nos sirvan para poder saber a quién queremos atraer, cuál es el perfil que queremos, que es el recomendable o el deseable. Cierto número de años de experiencia y lo colocamos como requerido deseable, conocimientos específicos, algún conocimiento técnico o algunos, información adicional que pueda servir a la función. Y del otro lado, una forma muy interesante, para mí una de las mejores, las competencias. Estate muy al pendiente porque sacaremos en la página y en las redes de Casey Talent información sobre algunos puntos que son importantes para que vayas generando una jerga, vamos a decirlo, acorde a todo este ámbito de las organizaciones. Y una de ellas es las competencias. Las competencias son conductas observables, son conductas específicas, es un conjunto de habilidades, conocimientos, experiencias que están requeridas y que son inertes a la operación, al puesto que se está buscando. Por ejemplo, si yo estoy buscando, vamos a llamarlo un técnico, vamos a llamarlo un técnico operativo, pues básicamente tendré que preguntarme, un técnico operativo, ¿qué competencias podría tener además de sus conocimientos? Bueno, pues a lo mejor una de ellas puede ser trabajo en equipo, otro puede ser planeación u organización, otro puede ser el análisis o resolución de problemas. Es decir, y aquí es bien importante algo para ti a tomar en cuenta como un tip. Las competencias se recomienda que no sean más allá de cuatro competencias. Pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser cuatro. Sin embargo, si ya colocamos más de cuatro, si ya colocamos, lo he visto en otras organizaciones que llegan a tener hasta 15. Lo interesante es que aquí todas son deseables, más lo importante es definir cuáles son prioritarias para tenerlas sí o sí dentro de la operación. Y además que tú sepas que las puedes desarrollar con capacitación, con esas charlas como seguimiento y aparte medirlas y poderlas estar evaluando. Porque al final de cuentas, eso sí o sí es lo que requiere la persona. Por eso una recomendación es que no tengas más allá de cuatro competencias en las que te puedas comprometer, que sean observables y que al colaborador le quede muy claro. Espero que hasta ahorita esta información esté siendo de mucho valor para ti y acercándonos en este cierre, vuelvo a recapitular, esta información recuerda, espero te sea de mucha ayuda. Si tenemos este acercamiento, muy probablemente estos documentos ya te los haya colocado en limpio. Esta charla es para podértelos explicar de una manera mucho más detenida y nos acercamos en la conclusión de que esto va alineado al proceso que se está llevando contigo. Es muy importante que podamos tener en esos acercamientos y que puedas documentar cómo te fue para ti el estar actualizando la información, qué descubrimientos hiciste. A lo mejor
quitaste ciertas operaciones, hubo la necesidad de platicarlo con el director o con tu jefe inmediato para poder hacer un consenso. ¿Cómo fue para ti acercarte con tu colaborador, tu compañero directo, para poder tener esta junta y estos acercamientos, para poder establecer en esa claridad lo que se requiere del puesto y que al documentarlo nos compartas esa experiencia? De verdad hemos visto unos cambios muy interesantes que contribuyen a todo el desarrollo del programa. Y en conclusión, bueno, recuerda que este proceso nos sirve para tener información actualizada, acercamiento con el personal directo, alinear objetivos y tener mayor comunicación. Mi nombre es Nacho Torres y la idea de esta capacitación, de esta información de valor para ti, es que puedas trabajarla en conjunto y puedas acercarte con, vamos a decir, con esa confianza. Para nosotros va a ser un placer poderte acompañar para aclarar todas las dudas que tengas y que esto pueda garantizar el desarrollo del programa. Nos estamos viendo en otra entrega y bueno, pues estamos aquí a la orden.